Y bueno, el retroceso de fase, primeramente en Bahía Blanca, como ocurrió también en otras ciudades, Mar del Plata, Tandil, por ejemplo, y en Capital Federal también ha ocurrido, es producto primero que nada por el nivel de contagios y de desarrollo comunitario del virus del coronavirus, el COVID-19. En nuestra opinión, esto se debe que ha habido acá por parte de la municipalidad un descontrol o una subestimación con esta situación, ¿sí? Sí. En cuanto a los paseos públicos, a las aperturas, ¿sí? El propio intendente anteriormente había una de las movilizaciones y marchas, digo, de reclamos contra el gobierno nacional, hasta la llegó a promocionar, ¿sí? Acá en Bahía Blanca. Bueno, todo esto tiene que ver con algo. Nos parece que, sin lugar a dudas, el intendente, acá la intendencia local, ha hecho un negacionismo. Tuvieron que hacer una conferencia de prensa, todos los directores de hospitales, del municipal, del PENA, para que el intendente asuma la responsabilidad del caso. Cuando los hospitales acá están casi desbordados, al borde de la atención, producto que no pueden atender otras patologías por este crecimiento. O sea, creo que se manejó con un gran descuido, y lógicamente que acá ellos, que pertenecen a otro sector político opuesto al gobierno nacional y al gobierno de la provincia, son negacionistas con respecto a esta situación. Y tiene que ver con esta problemática. Sí, y cómo ha repercutido también en el sentido de, ya sabemos que es un año económicamente un poco complicado, más que nada con tantas empresas, como decimos a nivel local, y esto de que, por lo menos lo que sale a la luz, esto de bueno, en nuestros comercios o en estos lugares, con todos los protocolos que llevamos a cabo, no están los contagios acá. Es una de las cuestiones también. Sí, a ver, por eso estaba diciendo. Ahora, lógicamente que esta situación compleja mucho todo el desarrollo de la economía local, claro, ¿no? La parte comercial. Ahora, la parte de servicios y eso están con los protocolos, la tercera fase, muchos servicios ya habilitados, como es, de trabajos esenciales, siguen ejerciendo, por supuesto con los protocolos. El área afectada sería la faz comercial. La faz comercial también necesita cumplir todos los protocolos. En algunos casos ha habido algunos, pero bueno, pero esto es el producto de algunas cosas, ¿no?, que se vinieron dando. Claro. Sin lugar a dudas que las empresas necesitan trabajar, el comercio necesita tener actividad, pero vuelvo a repetir, acá hubo negligencia en cuanto a la negación por parte de la expansión del coronavirus, del COVID-19, en el interior del país y particularmente en Bahía Blanca. Lo mismo ocurrió en otras ciudades como Tandil y Mar del Plata. Ahora, de todos modos, hay un tema. Nosotros, por supuesto, que abogamos para que la economía se reactive y para que el comercio trabaje y todos trabajen. Sí. Pero, digo, no podemos priorizar a ultranza la economía por sobre la vida de la gente, porque claro, esto quedó como ejemplo demostrado en otras partes del mundo. Primeras potencias mundiales como Estados Unidos, que promovió y respaldó, primero que nada, el desarrollo económico, y no solamente no tuvieron desarrollo económico, tuvieron terribles problemas económicos, los tienen, y aparte, mayor cantidad de afectados y de fallecidos, Sí, tal más cual. de 200.000 muertos. Entonces quiero decir que no es la solución o el problema. Lo que pasa es que acá en la Argentina, el sector de la oposición, lamentablemente lo veo todos los días, lo estamos viendo, ellos echan la culpa a la cuarentena desconociendo que hay una pandemia. Cuando se habla de pandemia, es un virus de enfermedad mundial en todos los países del mundo. Israel vuelve a fase 1. En Inglaterra están pensando en volver a fase 1. Yo digo, no es una cosa menor. Entonces acá se lo ve, vuelvo a reiterar, el problema que es la cuarentena que dictó el gobierno, y se desconoce, y hay un negacionismo con respecto a lo que es la pandemia. Esto lo digo por parte de la oposición, que sin lugar a dudas que el intendente de Bahía Blanca es parte de esa oposición. Y esta es la visión, y acá también tenemos estos resultados. Y lógicamente afecta a toda la actividad
Claro, afecta a toda la actividad. claro, sí, sí, sí. Y bueno, pero para esto también hay cosas importantes y hay que reconocerlas, que el gobierno nacional y el provincial están tomando distintas medidas de apoyo a las pymes, ¿sí? Ahora ya había salido la ATP5 y ahora Eso ya te iba a está en preguntar. estudio. Sí, sí, sí. Con respecto a eso, esta aprobación para su continuidad en esta forma de auxilio a empresas, este pago de salarios de septiembre, ¿cómo se tomó todo este tema? Contanos un poco eso. Bueno, ahora ya también va a salir el ATP6 Uh-huh. para septiembre, ¿sí? Bueno, y el gobierno va a continuar en este sentido, no solamente esto, digo, también se lanzaron líneas de crédito para la inversión productiva y para la compra en el sector de electrodomésticos, de la Uh-huh. línea blanca, termotanques, heladeras, de producción nacional. Productos que tengan más del 55% hasta el 97% de producción nacional, para grandes empresas 250 millones en créditos a tasa del 24% y para pymes a tasa del 22%. Y por Uh-huh. ejemplo, para la compra de electrodomésticos a 36 meses para el público, de blanco, dentro de estas características, a 36 meses con 6 meses de gracia a tasa del 15%. O sea, estos son incentivos para reactivar la economía. Claro. Más aparte de todo eso, hay moratorias a nivel provincial y a nivel nacional, se han dado tasas, subsidios, ayudas a las pymes. Claro que falta todavía ver cómo se conforma ese tejido del 30-35% del sector pyme que se encuentra en la informalidad, trabajando en la economía. Claro, sí, sí, sí. Cuando se habla de informalidad se habla que no tienen cómo calificar. Bueno, todo esto es un proceso, pero también esta informalidad de la economía no es solamente de esta pandemia que estamos sufriendo. Esto es el resultado también de los 4 años del gobierno anterior, de la destrucción del aparato industrial y de la producción nacional y de la desaparición de 25.000 pymes en el país. Claro. Para tomarlo en cuenta. Eso no se puede retomar en 3-4 meses cuando encima cae esta pandemia, que hay que darle prioridad y atención. Sí, sí, bueno, obvio. El contexto no fue el más adecuado justamente para la reactivación. Por eso digo, me parece que el tema de los protocolos en este caso es muy, muy importante. Y bueno, nosotros creemos y pensamos que en el corto plazo, cada día que pasa es un día menos, quiero decir, para la finalización de esta pandemia. Hay 9 vacunas, aparentemente ya muy avanzadas, con fase 3, uh-huh. Y creemos que en este momento va a ser el antídoto, el medicamento adecuado para contrarrestar. Claro. Con promesas o con resultados o convenios, en la cual Argentina también estaría dentro de esas prioridades. O sea, creo que esto va a ayudar enormemente, ¿sí? Hay países como Rusia que han ofrecido a la ONU vacunas gratis. Claro, sí, sí, el tema de la vacuna creo que es una de las cuestiones que sí, más se está esperando. Hay que entender que hubo una pandemia, no es que esto lo creó algún gobierno en particular. No, claro, que afectó a los países centrales del sistema capitalista, primeros países del mundo. Sí, Inglaterra, sí. Estados Unidos, Francia, volvió de España, Italia, bueno, tal cual. Israel, bueno, así que bueno, esto es lo que se niega. Hay un negacionismo por parte de la oposición. Pero bueno, volviendo al tema de las pymes, nosotros también estamos pensando en la pospandemia. Sí. En la pospandemia, cuando hablo de las pymes me refiero al sector comercial, al sector de servicio, de la industria y de la recuperación de la producción nacional y de la industria nacional, con un gobierno con características diferentes que apoya este tipo de procesos de inclusión, un gobierno popular, ¿no? Te iba a preguntar justamente en este marco las palabras de Alberto Fernández de esto de que siendo optimista frente a la baja del PBI, diciendo que bueno la economía va a crecer en el 2021, un poco preguntarte también sobre esta baja del 19,1%. Sí, yo creo que la economía del 2021 va a crecer, va a haber un desarrollo, va a haber un crecimiento. Tenemos toda la base para que eso ocurra, ¿sí? Tenemos toda la base para que eso ocurra. A pesar, y ahora vuelvo a la otra parte anterior que comenzamos, a pesar de las presiones en contra que hay para generar una gran devaluación, uh-huh. ¿sí?
de una corrida bancaria de gran devaluación, que es lo que el gobierno viene evitando, ¿no? Yo creo que en ese sentido el gobierno está manejando las cosas muy seriamente, con mucha responsabilidad. El acuerdo con los bonistas, que no se dice, todo el acuerdo, el tratamiento ahora con el Fondo Monetario Internacional, que es el producto de la deuda que dejó el gobierno anterior, ¿sí? Bueno, por otro lado, se envían satélites al espacio para todo el control de atmósferas y de los climas. Por otro lado, el plan Conectar, que lanza el gobierno. Por otro lado, como es el congelamiento de las tarifas públicas y de las tarifas hasta diciembre en telecomunicaciones, en el Internet, como la telefonía celular, móvil, la telefonía móvil y de base y cable. Bueno, esto tiene que ver también con el desarrollo para las pymes. Pero aparte de eso se suma el plan Conectar. O sea, hay muchas medidas que se están tomando, que se van avanzando pensando en la pospandemia. Nosotros acá en lo local, te digo, pensando en la pospandemia, integramos el Consejo Consultivo con el Banco Nación. Sí. El Banco Nación es el banco que facilita los créditos para este nuevo plan que se le lanzó para la compra de electrodomésticos, para la compra al público y para las empresas que inviertan, ¿no?, en la producción nacional. Sí, sí. Bueno, Consejo Consultivo con el Banco Nación. También hemos hecho una ronda virtual con el Distrito 19, acá con el director Gustavo Trankel, de Vialidad Nacional, ¿sí?, con el tema de las obras públicas. ¿Para qué? Para facilitar y para actuar como ventanilla de contacto, de comunicación a las empresas pymes locales que puedan participar en distintas actividades relacionadas con obras públicas, formando UTEs o con trabajos más chicos, ¿no? Y también hicimos una ronda, ahora un foro empresarial, y solicitamos lo mismo al consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, ¿sí? Estamos tratando de unir todas estas aristas para, en la medida de las posibilidades, que haya mayor actividad, en este caso participación de las pymes, con el compromiso de la contratación de mano de obra local, que eso es muy importante, claro, sí, y con un beneficio a favor. Lo mismo estamos pensando después con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, la base naval Puerto Belgrano, que es una gran base enorme que tenemos, que se une a Bahía Blanca, por así decirlo, en la cual hay un puerto de reparación de dique seco, y es una zona enorme de talleres industriales, digo, para generar mayor actividad acá, en un colectivo mucho más amplio y en un gran abanico en que participen servicios, pymes de todo tipo. Y nos queda pendiente una reunión también virtual con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Gatopodis, porque el Estado Nacional o el Gobierno Nacional lanza un plan de obras públicas en 5 provincias de 22.000 millones de pesos. Bueno, esto a nivel nacional nos interesa mucho, este tipo de reunión con el ministro de Obras Públicas, justamente por esto, para poder llegar a que las pymes puedan tener mayor nivel de participación, de inserción, en mejores condiciones de igualdad, para que puedan desarrollar actividades. Claro. Todo esto pensando en la pospandemia. Y todo esto también el gobierno ha prestado mucha predisposición para atender a todo este sector pyme, que realmente estábamos muy abandonados y muy olvidados. En los 4 años anteriores, en absoluto y para nada nos atendieron. Nosotros pedimos, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, con el gobierno anterior y local también en Bahía Blanca, que se declare la ley de emergencia pyme y laboral, cosa que en esos 4 años nunca se hizo y nunca nos atendieron, y así fue. Pero claro. Bueno, por eso digo, ahora hay un montón de cuestiones que se vienen dando y ayudas en moratorias, en créditos, en fin. Sí, como para ir, como vos decís, encaminando a la pospandemia, a lo que se viene y a la reactivación. Claro. Entendiendo que, por supuesto, que esta pandemia en el mundo y en la Argentina ha generado, eso está claro, ralentización en la economía y recesión económica, sin lugar a dudas. Y también ha generado pérdida del poder adquisitivo de la población. Claro. Porque me faltó decirte una cosa. Otra cosa que juega en contra de todo este proceso es los grandes formadores de precios, que son los grupos económicos concentrados. Me refiero a los formadores de precios ligados a los insumos, proveedores para las pymes, los formadores de precios ligados al sector alimenticio,
y a los medicamentos, que han aumentado este año de manera indiscriminada e injustificada los productos, en la cual nosotros ahí creemos también que el Estado, el gobierno, debiera ejercer un control de colaboración y de comprensión de esta situación, porque no se justifica que en un momento que están las tarifas y todas estas cuestiones, como dijimos antes, congeladas, o no va a haber aumentos, haya aumentos desmedidos en la cual esto juega negativamente y golpea el bolsillo del consumidor y por ende baja el poder del consumo en el mercado interno. Y esto es una actitud, digamos, muy negativa para las pymes porque se desarrollan y viven del consumo, no del mercado interno. O sea que hay menor consumo y bueno, esto afecta enormemente. Y afecta enormemente el bolsillo de los consumidores y el poder adquisitivo de todos, en la cual se ha reducido un 50%, ¿no? Esta es la realidad. Sí, es como algo cíclico, ¿no? Esto de que afecta a uno y va afectando así una rueda. Una rueda. Y estos sectores económicos concentrados han desoído toda esta cuestión, ¿sí? Evidentemente no toman en cuenta lo que se está atravesando la pandemia, no toman en cuenta lo que viene haciendo el gobierno, digo, con el congelamiento de tarifas y todo esto, para encaminarnos juntos a un desarrollo armónico, equitativo y de rentabilidad para ellos que lo pretenden, que tienen enormes rentabilidades con los aumentos desproporcionados que han hecho. Bueno, esto más o menos es todo un panorama que tenemos. Nosotros visoramos, ya vuelvo a repetirte, para el 2021 un mejor año. Y como dije antes, cada día que pasa un día menos para terminar con la pandemia, con con la llegada de la vacuna o de las vacunas. Tal cual.